Hola, hola. Bueno, muy bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Cuéntale al mundo que existes. Como ya saben, si me están siguiendo desde el principio, este es un podcast dedicado exclusivamente a hablar acerca de la importancia de la marca personal, pero no de cualquier marca personal, sino de la marca personal con valores. Y bueno, ya estamos en nuestro tercer capítulo y vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy, porque el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca del quién soy, que es una de las fases que son muy importantes a la hora de definir nuestra marca personal. Pero antes les voy a recordar cuál es el objetivo general por el cual hemos creado este podcast. Bueno, pues nuestro objetivo, nuestro gran objetivo es lograr conciencia colectiva sobre la importancia de fortalecer una marca personal que permita marcar la diferencia desde la esencia y, por supuesto, contarle al mundo que existes. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? Que ya te digo, muy importante que veas cada uno de los capítulos, porque en cada uno de los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, pues te estoy aportando valor y te estoy contando, pues, qué es una marca personal, qué fue lo que vimos en el primer capítulo y en el segundo, pues ya empezamos a hablar de cómo crear tu marca personal y también les hablé acerca del método MPR, que es un método muy sencillo que he creado sencillamente para ayudarte justamente a eso, a empezar a fortalecer tu marca personal, porque recuerda, nadie te ayuda a crear tu marca personal. Tu marca personal te la has creado tú solo, tú sola. ¿Vale? Yo en lo que te puedo ayudar es a fortalecer tu marca personal y justamente por eso es que he creado este método. Si no has entendido muy bien lo que te he dicho de que no te puedo ayudar a crear tu marca personal, te invito a que te veas el capítulo número 2 donde te explico la importancia y la diferencia entre crear una marca personal que nadie te puede ayudar y fortalecerla, que es en lo que yo sí te puedo ayudar y lo que puedes empezar a hacer desde ya mismo. Y te conté cuáles eran los pasos, los tres sencillos pasos para empezar a fortalecer tu marca personal con el método MPR. Lo primero es saber quién eres. Lo segundo es definir qué quieres. Y lo tercero es elegir cómo te proyectas. Y bueno, esto fue de lo que hablamos en el capítulo anterior. Y entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese primer paso para empezar a fortalecer tu marca personal. Es decir, vamos a empezar a hablar del método MPR pasito a pasito. Y el primer paso es saber quién eres, que es por donde vamos a empezar. Porque sí, fíjate que esta es una pregunta que es de esas preguntas que yo siempre les he dicho a mis alumnos y a mis coaches, que son preguntas fáciles de difícil respuesta. Porque, claro, esta es una pregunta que no te sueles hacer, que no nos solemos hacer. ¿Quién soy? Pues no me suelo hacer este tipo de preguntas, pero es una pregunta tan importante, es una pregunta tan básica que de hecho yo te digo una cosa, la única persona que puede dar respuesta a esta pregunta eres tú. De hecho, te doy un tip. Muchas veces, cuando he tenido que hacer entrevistas, esta es la única pregunta que yo hago cuando estoy haciendo esos procesos. Viene el candidato, entra a la entrevista y la primera pregunta que yo le hago es, oye, cuéntame, ¿quién eres? ¿Y sabes qué pasa? Que la gente patina un montón. De hecho, imagínate que te tengo enfrente y que te hago esta misma pregunta, ¿quién eres? ¿Qué me contestarías? ¿Crees que pasarías la entrevista o no? Bueno. Pues yo te recomiendo que te hagas esta pregunta y que sigas las recomendaciones que te voy a dar
para que puedas dar respuesta con seguridad a esta pregunta fácil de difícil respuesta. ¿Por qué digo que es de difícil respuesta? Insisto, porque nunca te la has hecho. Y segundo, lo más importante, porque no te conoces, no nos conocemos. Realmente no sabemos quiénes somos. ¿Pero por qué no sabemos quiénes somos? Porque nos falta tiempo para dedicarnos a conocernos, a saber toda la riqueza que tenemos en nuestro interior. De hecho, cuando yo hago procesos de coaching o hago formaciones en marca personal, la gente realmente alucina porque les invito justamente a eso, les invito a que hagan primero que todo un proceso de reconocimiento. Y entonces te voy a enseñar en el día de hoy a que puedas dar respuesta a esta pregunta de una forma muy, pero muy sencilla. Entonces, fíjate, para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que tienes que identificar son cuáles son tus principales fortalezas, ¿vale? ¿Cuáles son tus principales fortalezas? Y acá yo te invitaría a que hicieras un ejercicio que también suelo hacer con muchos de mis coaches y alumnos, y es a que hagas una lista de tus 20 principales fortalezas. Yo este ejercicio lo hago con mis alumnos en un minuto. Y claro, ¿qué pasa? Que en un minuto no, pues siempre me dicen, pero Juanita, ¿cómo lo voy a hacer en un minuto? Yo te aseguro que es posible que tú escribas tus 20 fortalezas en un minuto si te conoces. Si no te conoces, pues claro, va a resultar muy difícil. Tú, como vas a tener más tiempo, pues yo te invito a que hagas una lista de por lo menos 20 fortalezas. Si estuviéramos en una sesión de coaching, ya te digo yo que te instaría a que no hicieras una lista de 20, sino que hicieras una lista de 50 fortalezas. Y entonces todo el mundo entra en shock y dice 50 fortalezas, pero ¿de dónde? Mira, tenemos una riqueza increíble. Lo que pasa es que no somos conscientes de ella. Por eso yo te invito que con calma tomes papel y lápiz y empieces a hacerte una lista de tus 20 principales fortalezas. Y también te voy a invitar a que identifiques cuáles son tus valores fundamentales. En un capítulo posterior ya te explicaré, ya hablaremos acerca de los valores y la diferencia entre lo que son valores fundamentales y valores circunstanciales. Por lo pronto, yo quiero que tú identifiques cuáles son tus valores, es decir, aquellos principios que siempre han dado respuesta a la pregunta, ¿cómo he sido yo toda mi vida? ¿Vale? Así es como los vamos a identificar, esos valores fundamentales, ¿ok? Te vas a hacer la pregunta, ¿cómo he sido yo toda mi vida? Para que así podamos dar respuesta a esta pregunta y los podamos identificar. Y entonces, ojo, yo te voy a contar cuáles son mis fortalezas, mis principales fortalezas. Yo acá solamente te he dejado una lista de 10, yo tengo una lista de 100 fortalezas, porque yo sé que tengo muchas fortalezas, como te digo, o sea, tú también las tienes. Lo que pasa es que te tienes que tomar el tiempo para escribirlas, pero tú también tienes 100 y de pronto hasta 150, tienes muchas fortalezas. Pero bueno, yo aquí te he hecho te comparto una lista de mis 10 principales fortalezas, de las 10 principales fortalezas que yo creo que tengo, ¿vale? Entonces, la primera es que yo soy una persona muy visionaria, soy muy empática, siento muchísimo gusto por el aprendizaje continuo, soy una persona supremamente versátil, soy muy motivadora, estoy orientada a objetivos, soy muy dinámica, soy muy emprendedora, tengo gran capacidad de autogestión y me considero una persona bastante adaptable. Insisto, tengo muchísimas más fortalezas y competencias, pero bueno, he querido compartirte pues las 10 primeras. Y de estas 10 primeras, pues hay 5 que yo considero que son las que tengo más fuertes dentro de mí. Fíjate que yo las destaco y pues las coloco en negrita. Y luego, fíjate que yo en capítulos anteriores, yo te he hablado acerca de mí.
¿verdad? Y te he contado cosas como que soy una persona que si digo algo lo cumplo, que siempre veo el vaso medio lleno, que creo en la buena suerte, que estudio empresariales, pero que soy coach, que en Barcelona comencé de cero y que he logrado todo lo que he querido lograr, ¿vale? Esas características son las que definen mis valores fundamentales. ¿Por qué? Porque es que yo siempre he sido así. O sea, a la pregunta, ¿cómo he sido yo siempre? La respuesta es esta. Es integridad, entusiasmo, iniciativa, libertad, perseverancia. Es decir, son los valores que siempre me han acompañado. Esas características que son mis valores son lo que a mí me definen, definen mi personalidad desde mi esencia. Esa es mi esencia, porque yo siempre he sido así. La integridad para mí siempre ha sido muy importante. Soy una persona muy entusiasta, siempre he tenido mucha iniciativa, amo la libertad y sé que soy una persona muy perseverante, si no, pues no hubiera podido conseguir todo lo que he conseguido en este país. Así que fíjate, por un lado tenemos las fortalezas y por otro lado tenemos los valores fundamentales. Si sumamos estos dos elementos, fortalezas más valores fundamentales, ¿qué podemos hacer? Dar respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Pero fíjate, para mí hay algo que es supremamente importante y es que si yo no veo que las cosas se puedan poner en práctica, pues para mí realmente no sirven. Soy una persona además muy pragmática. Por lo tanto, fíjate, aquí es donde te vas a dar cuenta de lo que yo te he dicho. Si a mí me preguntan, Juanita, ¿y tú quién eres? Esta es mi respuesta. Soy una profesional perseverante, entusiasta y visionaria, versátil, con iniciativa, alto grado de empatía, gusto por el aprendizaje continuo y gran capacidad para motivar. Valoro la integridad y amo la libertad. ¿Ves? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta que yo puedo dar, pero además, ojo, es una respuesta coherente. ¿Por qué? Porque realmente es el resultado de haber hecho un análisis de cuáles son verdaderamente mis principales fortalezas y cuáles son aquellos valores que me han acompañado siempre y que me definen, porque yo siempre he sido así. ¿Y dónde puedo poner esto en la práctica? En la práctica lo puedo ver escrito, lo puedo tener escrito en mi perfil de mi página web, también lo puedes encontrar en el perfil de LinkedIn o es la respuesta que yo daría si me preguntaran en una entrevista, Juanita, ¿y tú quién eres? Pues bien, ahora te toca a ti. ¿Quién eres? Ha llegado el momento de que tú des respuesta a esta pregunta fácil, de difícil respuesta, que ya no va a ser difícil para ti porque tú ya sabes exactamente cómo la puedes responder. Recuerda, quién eres es la suma de tus fortalezas más tus valores fundamentales. Y bueno, hasta aquí nuestro tercer capítulo y te espero en nuestro cuarto capítulo donde daremos respuesta a la pregunta ¿qué quiero? Para que empieces realmente a definirte. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias como siempre. Un besito muy grande a todos. Espero haberte aportado mucho valor para que tu marca personal se siga fortaleciendo. Y recuerda que todo es posible con actitud y acción. Chao, chao.